Tu hijo señala un vaso. Tú sabes perfectamente lo que quiere. Se lo das, él bebe y todo funciona. Pero entonces aparece una duda. ¿Debería esperar a que lo diga? ¿Le estoy ayudando o se lo estoy poniendo demasiado fácil? ¿Cuál de las dos? ¿Y si habla menos que otros niños de su edad? Hoy vamos a hablar de lenguaje, de primeras palabras, de gestos, de cuentos, de canciones, de pantallas, de señales de alerta y de algo muy importante, cómo acompañar sin agobiar. Porque el lenguaje no empieza cuando un niño dice su primera palabra, empieza mucho antes, en una mirada, en un turno, en un gesto, en una respuesta. Esto es Aprendiendo a ser padres, el podcast de SEC Education Group, un espacio para parar, pensar y entender un poco mejor lo que significa educar hoy. Soy Esther Vaquero, soy periodista y madre y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Hoy vamos a abordar una de las preocupaciones más frecuentes en familias con niños pequeños, el desarrollo del lenguaje. ¿Cuándo debería decir sus primeras palabras? ¿Es normal que entienda mucho pero hable poco? ¿Hay que corregirle cuando pronuncia mal? ¿El chupete influye? ¿Las pantallas influyen? ¿Cuándo esperamos y cuándo conviene consultar? Queremos hacerlo con rigor, pero también con calma, porque cada niño tiene su ritmo, sí, pero también hay señales que conviene conocer para acompañar cuanto antes si hace falta. Y en esta conversación me acompaña Carolina Castañeda García, es especialista en detección muy precoz de dificultades en el lenguaje y la comunicación en niños menores de 6 años, incluso antes de los 3 años. Su trabajo se centra en acompañar el desarrollo del lenguaje desde un modelo centrado en la familia y en contextos naturales, en casa, en el aula y en las rutinas del día a día. Carolina trabaja directamente con padres y con madres para mostrarles y para entrenar con ellos estrategias típicas prácticas que puedan aplicar sin añadir más carga a su vida diaria. Y su enfoque busca alejarse del rol unidireccional del terapeuta y capacitar a la familia desde una mirada positiva, cercana y basada en evidencia. Buenos días, Carolina. Buenos días. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a vuestro espacio. Bueno, estamos deseando escucharte porque yo creo que aquí hay casos y casos, pero todos los papás hemos tenido en algún momento alguna duda en relación con el lenguaje, cómo estimularlo, si el niño va al ritmo adecuado, en fin. Hay mucha tela aquí para cortar y quiero empezar por una idea que quizá muchas familias no tengan presente, que el lenguaje no empieza con la primera palabra, ¿verdad? Lo decíamos en la introducción. ¿Dónde empieza realmente el desarrollo del lenguaje? Bueno, lo que sabemos es que a partir del 5º mes de embarazo ya empezamos a notar sonidos, que a partir del 7º mes de embarazo el niño dentro de la barriguita de la madre puede ya distinguir fonemas y que empieza ya a distinguir sílabas. Fijaros que pronto empieza ya a desarrollarse esa acomodación al ruido constante, ¿no? Al sonido constante. Cuando nacemos continuamos, porque comenzamos a balbucear, a emitir sílabas, a combinar los fonemas, a jugar con esos sonidos y comienza algo muy importante que es la protoconversación. Cuando tú a un bebé le oyes decir algo y repites, haces una contraimitación de lo que dice ba, y paras, él continúa, es decir, empieza esa protoconversación en la que comienza a hablar, paras, tú sigues. Entonces, el comienzo del lenguaje comienza desde antes de nacer y continúa desde las primeras semanas de vida. O sea, empieza con una mirada, con un gesto, sí. con esperar el turno, ¿no? Como dices tú, con esa protoconversación para que él te conteste, aunque sea en una conversación que no tiene un contenido todavía como de significado dentro, pero que es la previa a lo que vendrá después. Muy importante es la mirada, como dices, la fijación en el triángulo facial, no solamente en los ojos, sino en los ojos, boca, nariz, hace que el niño empiece a aprender esos patrones motóricos que después van a desarrollarse en habla. De hecho, es que hay investigaciones muy interesantes para detectar signos muy, muy, muy precoces de espectro autista que se basan en esos contactos oculares en el triángulo facial. Qué interesante esto. Fíjate, lo comentaba antes de comenzar a grabar contigo, ¿verdad? Yo te hablaba de mi niña que tiene ahora 6 años, pero que mi niña es una niña de pandemia, ¿no? Porque con 4 meses nos encerraron cuando ella tenía 4 meses, con lo cual hubo una etapa que entiendo que es muy importante, ¿no? Lo que en ese momento, como dices tú, que se fija en el óvalo facial, ¿no? Y en cómo gesticulamos, ¿no? Porque además cuando hablamos con bebés tendemos a gesticular como mucho, ¿no? Mucho más, sí. Vas exagerado. Entonces, a ver, en casa no llevábamos mascarilla, lógicamente, pero
pero fuera de ella sí. Entonces hay una parte que ellos se perdieron, ¿no? Y esto ocurrió, está demostrado. Yo recuerdo haberlo contado en las noticias que los logopedas llamasteis la atención sobre esto, que en la época de pandemia se retrasó un poquito el desarrollo del lenguaje. Sí, tuvimos una época de un pico en cuanto a la demanda de valoración de niños con retraso del lenguaje, precisamente porque la interacción social se había ajustado mucho, la interacción social era mucho más limitada con menos personas, había mucha menos variabilidad en esas relaciones sociales, y luego el uso, por supuesto, la capacidad de imitación es uno de los prerequisitos más importantes para desarrollar lenguaje. Entonces, al final esa imitación estaba muy mermada por el uso de mascarillas. Claro. No, lo renotó, ¿eh? A mí tardó en hablar, pero luego ya no hay quien la pare. Eso fue así. ¿Qué nos dice un bebé, Carolina, cuando señala, mira, vocaliza o busca al adulto? Bueno, el tema de señalar es mucho más importante de lo que se puede parecer. De hecho, es que hay muchísimas investigaciones, cada vez más, que señalan el gesto de señalar para pedir, protoimperativo, o el gesto de señalar para solicitar información o para compartir información con el adulto, el protodeclarativo, con uno de los mayores sesgos que nos pueden indicar niños que después pueden desarrollar alteraciones en el lenguaje importantes, en la comunicación en el lenguaje. Cuando un niño señala para pedir y triangula con el adulto, le mira, está estableciendo una relación de vínculo que aumenta las posibilidades de que se vuelva a producir ese acto comunicativo. Vale. Entonces, una cosa es que él pida para señalar, y más adelante, eso ocurre sobre el décimo primer mes, y más adelante, sobre el 12º, 13º, el niño señala para compartir el interés con el adulto. Y esa es la base de comunicación. Nosotros nos comunicamos para solicitar cosas, pero sobre todo nos comunicamos para compartir el interés con el otro. Nosotros antes de empezar a hablar, hemos hablado sin ningún tipo de guión, ¿no? De objeto, era simplemente a compartir el interés de la una y de la otra, ¿no? Pues esa es la base de la comunicación. Entonces es fundamental que el niño señale, y no solamente que señale lo que quiere o que señale para compartir el interés con el adulto, pues un tractor, un animal, sino que además mira al adulto. Esa triangulación hace que después la comunicación se vaya desarrollando en otros niveles de competencia mucho más complicados. Es otro de los prerequisitos del lenguaje más importantes. Es una etapa muy bonita esa y muy agotadora, porque yo recuerdo que todo el rato, mamá, mira, y era como de, que sí. Que ya veo, ¿no? Pero ellos lo quieren compartir, claro. ¿No? Claro. Es precioso, es verdad. En casa, ¿qué momentos cotidianos son, en tu opinión, oportunidades de lenguaje, aunque no parezcan actividades como tal, ¿no? Habrá de todo. Sí, en casa realmente cualquier situación, cualquier rutina es una oportunidad de aprendizaje. Puede ser desde el desayuno, sabemos que todos vamos rápido, trabajamos, tenemos unas jornadas de trabajo muy amplias, luego llegas a casa y tienes millones de cosas. Entonces es importante el fijar que el niño aprende en contextos significativos para él junto a las personas que son importantes para él. Entonces eso significa que quizás el niño aprenda mucho antes cómo se llama su abuelo o cómo se llama el perro del vecino a que aprenda un animal que vive en la Patagonia. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos tenemos que obsesionar con hacer actividades fijas, sino emplear las rutinas diarias. El desayuno, pues en niños más pequeños vamos marcando los alimentos. Mira, el pan, las galletas, o le damos a elegir. ¿Qué quieres, una galleta o un plátano? Y le señalamos. Entonces, ese tipo de actividades, que son actividades que se pueden ir haciendo y se pueden ir también introduciendo en las rutinas, es una forma maravillosa de estimular el lenguaje de las primeras etapas. Claro. Una de las primeras o principales angustias que se producen en relación a los padres tiene que ver con las comparaciones, porque fíjate, te hablaba de mi niña, ¿no? Niña de pandemia, tardó en hablar, tal, claro, ella tiene un hermano mayor que habló mucho más pronto, con más claridad, entonces claro, las comparaciones son odiosas, aquí lo fueron porque era inevitable que dijéramos, ostras, si su hermano ya con 2 años ya decía esto, decía lo otro. ¿Cómo podemos orientar a las familias sobre lo esperable en cada etapa sin convertir los hitos en una fuerte de ansiedad, como que sean objetivos que hay que cumplir? A ver, por una parte es importante el saber que no tiene nada que ver un niño que nace en enero con un niño que nace en diciembre. Es decir, yo puedo llevarlo a el primero de educación infantil de segundo ciclo de infantil, a 3 añitos, pero si mi hijo o mi hija ha nacido en noviembre, no va a tener el mismo desarrollo que un niño que ha tenido en enero. De hecho, es que esos 6 meses de diferencia son un abismo. Incluso en las primeras etapas, antes de los 30 meses, antes de incluso los 24 meses, una diferencia de 3 meses es abismal.
en estos niños. Es tremenda. Sí, después de los 24 meses vamos ampliando ese desarrollo a los 6 meses. Entonces, primero, no comparar porque puede ser diferente, totalmente diferente. Luego es importante también tener algunos hitos importantes. Si es verdad que el que un niño se voltee hacia un ruido, que a partir del 8º mes extraña a los adultos, a otros adultos que no conoce, lo que os he comentado de señalar lo que quiere, señalar para compartir el interés, triangulando, mirando al adulto, que tenga una atención compartida, es decir, que yo le estoy viendo un juguete con él y ambos miramos a ese juguete. El también que vaya empezando a desarrollar las primeras palabras y que las vaya uniendo. Todos esos son hitos del desarrollo que se deben ir viendo. En cualquier caso, si un padre está preocupado, lo mejor es que puede consultar o bien con el pediatra, que además los pediatras también tienen algunas escalas para detectar, algunas escalas incluso de 16 a 30 meses para una detección precoz de algunas alteraciones graves de la comunicación y el lenguaje, o bien comentarlo con algún especialista. Pero quizás también la clave sería que si nosotros empezamos a interactuar con nuestro hijo, a jugar con nuestro hijo y vemos que no aumenta el vocabulario, que no imita, eso también es importante, que no mira al triángulo facial, que no atiende, que no tiene esa atención conjunta o que no señala, sí que serían a lo mejor no, son signos de alerta por investigación que sabemos que son bastante importantes. Que hay que consultar a algún experto, sí. ¿no? ¿Qué significa que haya variabilidad normal? Bueno, es que variabilidad normal es lo que te he comentado antes. Realmente, antes de los 24 meses va a haber una variabilidad que va a depender de 3 meses y después vamos a aumentar a 6 meses. Estamos viendo cómo cada vez a nivel de investigación y a nivel de la práctica clínica vemos que lo normotípico, que lo neurotípico cada vez está más diluido. Quiero decir, ¿qué es lo que podemos esperar, ¿no? Sino cada año va a tener un hito diferente, pero dentro de eso tenemos que ir quemando etapas importantes que nos van a prefijar en cuanto a los prerequisitos de la comunicación y el lenguaje. Sabemos que va a ser el germen para después desarrollar lenguaje. Entonces, esa variabilidad va a depender si esos niños han tenido adquiridos en tiempo, en su tiempo, los prerequisitos de la comunicación y el lenguaje, que es lo que hemos comentado, pues el contacto ocular, la atención conjunta, los protemperativos, los protodeclarativos, la capacidad de imitación, la capacidad de simbolización. Carolina, tú hablas además de un modelo centrado en la familia, en contextos naturales, y esto me parece muy importante porque muchos padres escuchan estimular el lenguaje y piensan más fichas, más ejercicios, más presión. ¿Qué significa estimular el lenguaje de forma natural? Bueno, estimular el lenguaje de forma natural tiene que ver con algo que se ha hecho de siempre, es decir, no es un invento de repente que está basado en efectivamente está basado en investigación. Sabemos por investigación que el niño, sobre todo en las primeras etapas, aprende de forma mucho más eficaz en contextos significativos para él, en contextos naturales, en interacción con personas que sean pertinentes para él. Es decir, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, sus compañeros de colegio o de aula, son más pequeñitos. Entonces, la cuestión es que podemos emplear, como hemos dicho, las rutinas diarias, el desayuno, el lavado de dientes, para realizar pues muchísimas actividades de forma espontánea. Por ejemplo, si estamos lavándonos las manos o lavándonos los dientes, vamos a anticipar el vocabulario. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos el jabón, lo echamos en el cepillo, venga, ahora tú. Podemos emplear la misma palabra en diferentes frases. Uy, el cepillo es azul, qué bonito es tu cepillo. Podemos ir señalándolo también. ¿Vale? Podemos emplear la regla de +1, es decir, el niño, por ejemplo, imaginaos que en ese momento estamos lavando los dientes, te dice hillo de cepillo, no le corregimos en ese momento. ¿Por qué? Porque lo importante es que emita. Yo a los papás siempre les digo que previo a la emisión verbal está la imitación verbal. No vamos a emitir, sino imitamos previamente. Entonces, sí, le valido, es muy importante validar esa expresión, ¿no? Porque está haciendo un esfuerzo tremendo. Muy bien, el cepillo, sí, el cepillo es azul y es grande. Aumento la regla +1, expando la información. Me dice una palabra y yo le expando a otra palabra más. ¿Vale? Valido siempre lo que le diga. Muy importante la prosodia. Sabemos también que la capacidad prosódica, la capacidad de entonación, va a aumentar las probabilidades de que ese niño hable y que cuando hable lo va a hacer una competencia mejor. ¿Por qué? Porque el hemisferio derecho va a ayudar al hemisferio izquierdo a tirar de ese lenguaje. Entonces, es muy importante la prosodia, la entonación, los ritmos. Cuando hable, pues parar y esperar a que nos diga lo que quiere. Muchas veces los padres, pues claro, sabemos lo que quieren y nos anticipamos,
¿no? Yo muchas veces a los papás les digo, le damos al niño pequeñas cosas, no tienen por qué ser juguetes caros, sino un bote, y metemos en el bote algo que sabemos que quiere y lo cerramos fuerte. Y el niño, claro, se lo da al padre y es, no, espera que te lo pida, no te anticipes. Vale. Entonces, espera, tienes que tirar de esa comunicación. El niño tiene que necesitar, tiene que saber que es necesario que diga algo. Entonces, no te anticipes y espera que te lo pida. Otra cosa importante, por ejemplo, cuando hablamos con ellos, pues no terminar las palabras. Muchas veces el niño empieza y nosotros lo terminamos. O empezamos a decirle solamente la palabra para que lo termine. O le hablamos con onomatopeyas. Vamos a ñam ñam, al guau guau. Y muchas veces a los papás les digo, imagínate que yo quiero aprender inglés y me busco un profesor buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me ha hablado de él maravillas. Y voy y me habla todo el tiempo con onomatopeyas y me comienza la palabra para que yo la termine. ¿Tú crees que yo aprendería inglés? Pues una cosa así. Entonces, eso, emplear las diferentes rutinas del día para introducir pequeños actos en los que el niño se sienta, por una parte, validado en su expresión y que tenga esas tentaciones comunicativas, que no se lo pongamos tan fácil, sin llegar a la frustración, claro. Claro, es el punto intermedio entre que él tenga esa iniciativa y que tú le acompañes a la vez, ¿no? Y puede ser en cualquier momento, cuando vamos en el coche, antes de dormir, en la comida, en el baño. En el baño surgen muchísimas oportunidades de aprendizaje. En una familia real en la que, como tú decías hace un momento, hay prisas, hay jornadas laborales largas, trabajo, hay cansancio, ¿qué estrategias pueden ser más sostenibles aquí para ayudar a los niños a desarrollar mejor ese lenguaje? Se habla mucho, por ejemplo, de colocarse a la altura del niño, ¿verdad? Para que te vea mejor. Eso es bastante importante porque, como hemos dicho, es importante que se fije en el triángulo facial. Entonces, si tú estás muy, muy en alto, el niño tiene que estar siempre en hiperextensión cervical. Entonces, es siempre pues a estar a la altura del niño, tener un acercamiento con el niño, no transmitirle prisa, utilizar esas pequeñas actividades de juego o introducir, por ejemplo, en él la necesidad de curiosidad. Imaginaos que estamos en la ducha, ¿no? Entonces, yo cojo un bote de plástico, porque a mí me encantan los botes porque les encanta a los niños abrir y cerrar botes, ¿no? Entonces, y meto dentro del bote algo, digo, ¡oh! ¿Qué hay aquí? Que tengo que crear la necesidad de preguntar, crear la necesidad de emitir, ¡oh! ¡Qué bonito! ¿Lo quieres ver? ¿Me lo pides? Y señalo, realizo la acción también. Casi siempre el lenguaje en estas primeras etapas está muy asociado al movimiento. Por eso, de hecho, nuestras abuelas y las canciones populares tienen mucho movimiento, los 5 lobitos, el cucotrás, porque el movimiento tira del lenguaje. Entonces es importante esas rutinas, pues también en la comida o en el baño, pues emplear ese tipo de juegos de movimiento y lenguaje. O, por ejemplo, equivocarnos. Imaginaos que dentro de ese bote en el que estoy creando esa expectación o lo estoy cerrando fuerte para que el niño me pida abrirlo, cuando sacamos lo que es, me equivoco a propósito. Es un elefante y digo, ¡ah! ¡Es un conejo! Claro, yo ahí estoy incitándole a que él me corrija, a que él me valide. No es un conejo, es un elefante, al revés. ¿De acuerdo? Entonces, son pequeñas estrategias que los papás podemos realizar y que es una forma maravillosa de estimular el lenguaje disfrutando de nuestros hijos también, que es importante. Bueno, qué bueno. Batería. ¿Qué pasó? Esta luz roja está parpadeando, no sé si es... Soporte lleno. ¿Y me estoy enrollando mucho? No, Me voy un poco fenomenal. Me voy un poco la idea. Está estupendo, súper interesante, me encanta. Sí. Te explicas fenomenal además. ¿Sí? Porque utilizas mucho lenguaje técnico, pero se entiende. Sabes que el equilibrio difícil es ese. Porque hay veces que de repente hablas en el idioma logopédico, ¿no? Y la gente se puede perder, pero se te entiende fenomenal. Vale, digo, me estoy yendo un poco de la idea. Está poniéndolo... Sí, es que no, cuando... No, me lo he inventado. Sí, puede ser, sí. Pues pero cuando buscamos expertos de verdad en la tele, sí, nomenclatura, para hablar de cualquier cosa, pues yo qué sé, esta semana, mira, ayer hablando de las joyas de Zapatero, pues un gemólogo, ¿no? Imagínate que tenemos un gemólogo esta noche para hablar. Hay gente que vive en su idioma profesional y no es capaz de hacer la traducción, ¿sabes? Y traerlo a tierra para que se entienda. ¿Sí? Pues, pero me va a salir diferente, ya te lo digo, ¿eh? ¿Y cuál era la última pregunta? Estábamos hablando de... que lo del bote. Sí. ¿Pero esos tipos de ejemplos los digo? Pero maravillosos, a mí me encantan. Yo creo que sí. Buscar cómo confundir al niño para que él te corrija está muy bien. Con eso, que a veces tú estabas provocando eso, como meterte en el bote que te gusta, ¿no? Algo que sí, genere, ¿no? curiosidad. Pero
claro, la pregunta de dónde venía. Que era al principio de todo, Estrategias. sí, estrategias para el día a día. Eso es, para estimularles. Vale. ¿Estamos ya grabando, Enrique? Venga. ¿Qué estrategias podemos usar, Carolina, para estimular ese desarrollo del lenguaje en el día a día? Aprovecha y bájate un pelín el micro que lo te... ¿Está muy arriba? Ahí está. Vale, genial. Venga. ¿Qué estrategias, Carolina, podemos usar para estimular el desarrollo del lenguaje en el día a día? Uh-huh. Bueno, realmente, como hemos comentado antes, las estrategias se tienen que introducir porque sabemos que son las más eficaces por investigación dentro de las rutinas diarias, dentro de la comida, cuando vamos en el coche, cuando estamos haciendo el baño, a la hora del... Entonces, estrategias concretas que podemos ir instaurando y capacitando al padre para que las haga de forma automática, y eso es en parte de mi trabajo, que lo haga sin darse cuenta, de forma espontánea. Puede ser, por ejemplo, pues crear la curiosidad en el niño. Imaginaos que tenemos un bote. A mí me gusta mucho trabajar con botes porque les encanta abrir botes, abrir cajas, y son cosas muy sencillas que tenemos en cualquier sitio, en cualquier casa. Metemos algo, entonces, ¿qué habrá aquí? Vamos a verlo, ¿qué puede ser? Una estrategia, por ejemplo, sería equivocarnos. Por ejemplo, en el bote hay un elefante, lo saco y digo, ¡oh, es un conejo! ¡Qué bonito es el conejo! Porque claro, él se tiene que creer que yo me he equivocado. Claro. No le puedo preguntar qué es, porque a lo mejor si le pregunto qué es, claro, si le pregunto qué es, el niño probablemente se calle, porque de sobra sabe que yo sé lo que es, ¿no? Entonces, es un conejo. Para el niño me conteste, no, es un elefante o lo que sea. Uh-huh. O bien crear esa necesidad por comunicar, o bien para preguntar cosas, o para continuar hablando. Entonces, es muy importante también utilizar juegos con movimiento. De hecho, es que todo el mundo recordamos a nuestros abuelos, pues como nos enseñaban muchísimas canciones tradicionales, como Los 5 lobitos, o el pollito, o el cucutrás, en las que asociamos movimiento con lenguaje. Se ha comprobado que el movimiento ayuda al aprendizaje en muchas áreas, y entre ellas al lenguaje. Entonces, introducir ese tipo de juegos en los que vamos a movernos con movimiento, canciones con movimiento, nos van a ayudar mucho. Qué bueno, además es mucho más divertido, más lúdico, ¿no? Más entretenido, desde luego. A la hora de leer, ¿la lectura compartida importa muchísimo en esto del lenguaje? Porque además de que hace muy felices, ¿verdad?, a los niños y a los papás, ahí también estamos ayudando a que ellos aprendan palabras nuevas, incluso que aprendan entonación, ¿no? Porque yo cuando leo, ahora ya leo menos con ellos, ¿no?, porque ya cada uno lo hace de forma independiente y autónoma, pero de chiquitines le metía como mucho acting, ¿sabes? Mucha pues como tú estabas haciendo, porque me encanta escucharte porque tú lo haces tal cual, haces como en consulta, entiendo, con los niños, ¿no? Con los padres. Y, claro, y con los padres, y le pones un poquito de exageración. Claro, a ver, lo que sabemos por la investigación es que, por una parte, los niños que han estado expuestos a una aproximación a la lectoescritura de pequeños, a nivel académico, en cursos posteriores, incluso en la universidad, van a tener una mejor competencia lingüística. Claro, eso es lógico, porque no solamente va a mejorar el léxico, el vocabulario, sino que va a mejorar la planificación del mensaje, va a mejorar las funciones ejecutivas, va a mejorar también esa cohesión argumental que después nos va a servir para exponer un TFG, un trabajo fin de grado, por ejemplo. Sí. Eso por una parte. Por otra parte, sabemos también la importancia de la prosodia. La prosodia, como hemos comentado antes, es un componente paralingüístico que depende del hemisferio derecho y que va a ayudar a todo lo formal del hemisferio izquierdo, a la morfología, a la sintaxis, la fonología, la gramática, todo aquello que es como muy... mucho más complejo, pero de alguna forma va a estar apoyado por la prosodia, la entonación, el ritmo, la melodía. Leer un cuento con un niño es pues un valor seguro para su futuro, porque a mí me encanta una frase del Cervantes que decía Cervantes que un niño que lee es un adulto que piensa, y es que tiene razón. Entonces, leer con un niño es importante porque se comparte un momento de atención compartida, que vuelvo a repetir que es uno de los prerequisitos del lenguaje. Se establece un vínculo entre el adulto y el niño que los que somos padres y lo hemos hecho sabemos que es único y es mágico, y además estamos trabajando el vocabulario, la fonología, la sintaxis. Estamos trabajando vocabulario que no aparece en lenguaje oral, porque el vocabulario que aparece en lenguaje escrito es diferente. Estamos enriqueciendo esa estructura sintáctica. Estamos trabajando algo muy importante, que es la comprensión inferencial, que tiene que ver con aquello que no está explícito en el contexto. Me explico. Estoy pensando ahora mismo en un cuento que se llama Los besos del lobo feroz.
¿vale? Y entonces de repente el lobo aparece y salen los pajaritos. Es una de las preguntas que le hago, que enseño a los papás a hacer a los niños, ¿no? Los pájaros se esconden del lobo. La pregunta es, ¿por qué se esconden? Tú ahí ya estás trabajando en tus hijos el que vayan creando no solamente la comprensión literal de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que leen, sino que vayan comprendiendo de forma inferencial información que es totalmente pertinente, pero no está explícita en el contexto. ¿Vale? Importante la elección del cuento, eso es fundamental. Porque muchas veces nos empeñamos en cuentos de editoriales a lo mejor muy caras o con muchas pestañas y el niño necesita cuentos muy sencillos. Nosotros siempre enseñamos a los papás a leer cuentos y además les orientamos mucho y necesitamos cuentos muy sencillos, sin contaminación visual, ¿vale? En las que las imágenes aparezcan casi sin fondo, sobre todo en las primeras etapas, vale, para que se fije, en las que podamos señalar la imagen para trabajar ese vocabulario, con hojas gorditas que el niño pueda ser autónomo al pasarlos. Es importante esa función ejecutiva de ir pasando las hojas y de dar por finalizado el libro. ¿Vale? Cuentos en los que haya rima y melodía, cuentos en los que se pueda cantar el cuento. Hay algunas editoriales que tienen cuentos en los que tú puedes cantar el cuento, entonces a lo mejor el niño no habla, pero sí tararea el cuento o sí termina el cuento después de esa pequeña canción. Qué bonito. Sí. ¿Qué pasa cuando el niño está inquieto, no quiere acabar de leer el cuento? Ahí de repente entran una vez más las expectativas de los padres, ¿no? Claro, efectivamente. No pasa nada si nos acaba el cuento, entiendo. A ver, no pasa nada. De hecho, es que también tenemos que ver un poco la expectativa del padre frente al niño y seguir el interés de él. Eso es muy importante. Claro. Muchas veces el papá, pues nos hemos gastado 20, 25 euros en un cuento, llegamos a la casa súper contentos para contárselo, el niño no está en disposición de sentarse a leer porque a lo mejor quiere otro tipo de juego o otro tipo de vínculo, un abrazo. Señala dibujos o en fin, no está entonces, a lo que es la historia en sí. Eso es. Entonces, mi recomendación sería primero la elección del cuento, ¿vale? Porque muchas veces muchos cuentos, si nos damos cuenta, hay demasiada contaminación visual, pasan muchas cosas o no tiene una buena cohesión argumental. Eso es muy importante. Muchas de los niños les gusta leer en cuento cosas que hacen. Pues se bañan, se despiertan, se lavan los dientes, le duele una muela, le duele la tripa, ¿vale? Pero por otra parte, si el niño no quiere leer, lo suyo es dejarlo, pero intentar que él crea que sí que ha terminado el libro. Por ejemplo, yo a los papás les digo muchas veces que cuando empecemos a leer un libro, si vemos que tenemos que estar muy pendientes de los indicadores del niño. El niño es un libro abierto, nos dice están cansados, si no va a aguantar. En ese momento pasamos 2 o 3 hojas a la vez y con su manita cerramos el libro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, en cierta manera, le hemos dado ese espacio para hacer otra cosa, pero no le hemos dado como la salida fácil de lo tiro o me voy, sino que he terminado el cuento y luego lo guardo. Vale. ¿De acuerdo? Entonces sí que es importante, desde luego, no forzarlo porque la lectura no se fuerza nunca, pero sí que es importante que el niño vea que puede terminarlos, es importante, por eso los cuentos tampoco pueden ser muy largos, que es el cuento que terminamos pronto. Claro, porque por ejemplo, ¿cómo leemos para un bebé? Para un niño de 2, 3 años no es lo mismo, ¿no? En función de la edad. A ver, los bebés necesitan sobre todo canciones, necesitan ritmo, necesitan melodía, porque además estimula muchísimo su cerebro. Está comprobado que la música estimula mucho. Entonces son muy adecuados aquellos libros que son blanditos además, que incluso se pueden llevar a la boca, ¿vale? Porque es muy importante esa exploración oral, ¿vale? Hay unos libros que son muy blanditos que tú puedes incluso morder sin que pase nada y que tenga pues una retahíla como canciones, por ejemplo, y que sean con imágenes muy claras, sin fondo. Pueden ser también libros en blanco y negro, porque sí que hay, por ejemplo, material para bebés en los que tú puedes trabajar la agudeza visual, la profundidad, con materiales en blanco y negro en contraposición. ¿Vale? Entonces puede ser un tipo de ese libro. Más adelante, cuando el niño tiene cierto ya pues el 8º, 9º mes, podemos hacer este tipo de libros en los que las canciones sean un poquito más largas, que ya puedan pasar un poquito las hojas más gruesas. Y cuando son un poquito más mayores, este tipo de libros en los que pasan cosas que a él también le pasan. Pues se levanta, se lava, se va al colegio, se cae con una piedra, ¿vale? No quiere que le pongan la inyección. Ya, o sea, así. Una serie de cosas. Fíjate, un tema recurrente que nos está saliendo en casi todos los capítulos, porque siempre hay algún momento en que aparecen las pantallas. Aquí, ¿qué papel juega una pantalla? ¿Ayuda al desarrollo del lenguaje? ¿Lo inhibe? ¿Qué relación tenemos aquí con las pantallas? En principio, la investigación que tenemos cada vez es más concluyente. Otra cosa es que
pues queramos hacerle caso, pero realmente son totalmente contraproducentes en menores de 18 meses. Eso está más que probado y por investigaciones recientes del 2025, pero van a continuar saliendo. Sabemos el efecto que produce en el lóbulo frontal, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, a partir de los 18 meses, el uso de pantallas que están muy instaurados puede ser beneficioso. Las investigaciones dicen que puede tener cierto beneficio si es acompañado. Vamos a acompañar al niño, es decir, sale Pocoyo o sale Bluey, por ejemplo. Bueno, estoy diciendo, no sé si series así series conocidas, más infantiles. Y pues mira, pues Bluey lleva un gorro azul, o es azul, o va con su amigo, o Peppa Pig. Entonces, que vayamos acompañando esa visión. Pero porque dejar al niño solo en el scroll infinito, claro, al final no ve nada. Entonces, sí que es verdad que las pantallas están influyendo mucho, porque además el cerebro humano está programado para aprender en interacción social. Entonces, muchas veces lo que ocurre con los niños es que yo, la primera, que tengo 3 hijos, ¿vale? Y muchas veces, aunque lo sé, se me escapa. O sea que aquí nadie estamos libre de pecado. Entonces, muchas veces, a lo mejor viene uno de mis hijos y estoy con el móvil contestando a lo mejor algo importante o algo que no, pero bueno. Y me pregunta algo y yo le contesto sin mirarle. Ahí su cerebro no aprende. Nuestro cerebro está programado para aprender a través de la interacción directa de la cara, de los ojos, de la boca, lo que decíamos antes del triángulo facial. Entonces es importante que si empleamos pantallas, esa interacción sea el tú a tú de cara, con esa atención compartida con la pantalla, en la que interactuemos pero siempre mirando. Eso es fundamental, porque eso lo sabemos hace mucho tiempo y parece que lo estamos perdiendo. O sea, ese tipo de investigación que sabíamos que el niño aprende a través de la interacción facial, no se sabe de los años 80 o antes, entonces no podemos perder de vista esa clave en el aprendizaje. Estamos secuestrados atencionalmente por las pantallas, entonces hay que salir un poco de ese, son como agujeros negros un poco, ¿verdad?, que nos atrapan. ¿Y el chupete? ¿Afecta el chupete al lenguaje? Bueno, el tema de chupete o de los malos hábitos orales es un tema complejo, porque además está también asociado con la regulación del niño. Es decir, efectivamente, la succión no nutritiva, la que ejerce el chupete, ejerce una función reguladora de tranquilidad. Incluso hay investigaciones que nos dicen que que prueban que inhibe el dolor en prematuros. El chupete es, desde mi punto de vista y por investigación, es beneficioso hasta determinadas edades, hasta el 15º mes. Hay algunas investigaciones que dicen que solamente hasta el 9º. A mí eso me parece un poco exagerado, pero bueno, hasta el 15º mes es lo que más está más, pues que en principio se acepta más, y puede favorecer porque va a regular al niño, lo va a tranquilizar, va a inhibir dolor y va a potenciar los reflejos orales en algunos casos, de succión, del sellado labial, ¿vale? Esa presión negativa que necesitamos para deglutir. A partir de ese mes es totalmente contraproducente, porque va a provocar alteraciones morfológicas puras y duras en la fisiología del paladar y de las encías. Incluso puede provocar de manera bastante frecuente alteraciones en el patrón masticatorio de la lengua. Entonces puede provocar, por ejemplo, pues una deglución atípica. Entonces, al final, aparte puede provocar también bastante laxitud en los músculos, los masseteres, que son los músculos de aquí, un mal sellado labial. Entonces, al principio el chupete sí, pero no más allá del 15º mes. A partir de ahí ya empieza a interferir de una forma que no es positiva. Vale. En familias bilingües, ¿vale? Esto, entiendo que todo enriquece, pero el desarrollo del lenguaje es diferente aquí, ¿no? Porque estamos atendiendo a dos idiomas distintos. ¿Cómo crece el lenguaje en este caso? Bueno, en principio lo que nos dicen los estudios es que los hitos del lenguaje en bilingües aparecen igual, es decir, los hitos de desarrollo lingüístico, psicolingüístico, son iguales en bilingües que no bilingües. Lo que pasa es que, efectivamente, como dices, se aumenta la complejidad, porque son 2 vocabularios diferentes, con 2 estructuras diferentes, 2 derivaciones en cuanto a verbos diferentes. Eso significa que puede haber en un principio cierto retraso, pero que a medio plazo se va a compensar, siempre y cuando el niño no tenga luego otra alteración o un desafío de base. Entonces, en principio, el bilingüismo sí puede retrasar esa aparición del lenguaje, o puede haber una confusión de los idiomas o del vocabulario, pero finalmente, pasado ese periodo, va a mejorar. De hecho, es que ser bilingüe es un gran factor de protección para el cerebro.
Es decir, el bilingüe es algo muy, muy bueno a nivel cognitivo, porque va a mejorar las funciones ejecutivas, la anticipación, te va también a prevenir o te va a blindar si tienes una alteración en el cerebro a nivel de una CV, de un accidente cerebrovascular. Entonces el bilingüe es un gran avance, pero hay que tener en cuenta que vamos a tener niños que van a ir un poquito más retrasados o que en alguna lengua va a ir un poquito más adelantado y otra un poquito más, pues un poquito más ahí, con un poco más de desfase, pero vale la pena. Vale. Cuando dicen mal una palabra hay que corregir. Antes me decías, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de cepillo, ¿no? Y si el niño dice y yo, bueno, pues hay que como alabarle, ¿no? Y validarle que lo haya hecho bien, pero ¿corregimos o no corregimos? ¿No? Porque queremos que lo digan bien. Claro, una cosa es validar, otra cosa es decirle que lo ha dicho bien. Yo no estoy diciendo que lo ha dicho bien cuando digo, sí, es un cepillo, pero sí le valido su intento, ¿no? Eso, yo no le digo, sí, es un hillo, no. Yo le doy el modelo. Bueno, yo, los papás, digo yo porque soy madre, ¿vale? Sí. Me refiero como madre, ¿vale? Sí. Le doy el modelo, sí, es un cepillo azul, y lo complemento. Al principio lo importante es que el niño emita, porque si no emite no vamos a poder rectificarlo. Entonces sí que es muy importante el dejarle que coja mucha confianza en la emisión, porque desde la emisión podemos rectificar, podemos ir poco a poco limando, pero si no emite, y eso pasa muchas veces, yo veo muchos niños que vienen con los papás, es que el niño no emite nada, no emite nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor la exigencia está siendo muy alta. Entonces imaginaros, yo a los padres siempre les pongo el ejemplo de cuando somos adultos. Imagínate que yo quiero bailar sevillanas y me voy a un profesor buenísimo, que además sé que baila fenomenal, pero no me deja moverme porque en cuanto muevo un brazo ya empieza a rectificarme de forma técnica. Yo al final me iría de la clase. Ahora sí, el profesor de allí. Claro, me pone la música y me deja moverme y poco a poco me va guiando, al final voy a aprender. Pues es algo similar, algo que vemos tan claro en el adulto, en patrones motóricos. No olvidemos que hablar es muy complejo y necesitamos muchísimas competencias psicolingüísticas, pero tiene que ver mucho con un patrón motórico de habla secuenciado y coordinado de una forma. Hay que tolerar la torpeza un poquito, ¿no? Y tenemos que ir entrenándolo, es muy importante. Entonces, rectificarle siempre, no, yo no lo aconsejaría. Perfecto. ¿Qué le dirías a una madre o a un padre que está preocupado porque su hijo habla poco, por ejemplo? A ver, pues va a depender de la edad y de si están instaurados los prerequisitos del lenguaje que hemos comentado antes, que ahora si quieres, pues... Entonces va a depender de la edad. Si es menor de 12 meses y el niño, por ejemplo, yo lo que preguntaría sería, si oye un ruido fuerte se voltea, te sonríe cuando entras en la habitación, a partir del 8º mes, nota a los extraños, o si te vas de la habitación notas que te dicen que está con cierta ansiedad. A partir de los 12 meses, pues muy importante si señala lo que quiere, si señala para compartir el interés, como hemos dicho antes, si triangula si mira al adulto, si le pide, si por ejemplo si de repente tú señalas algo en la habitación y el niño mira o no mira. Eso es una de las cosas que solemos hacer bastante, es decir, de repente, ¡ah, mira qué bonito! Y si el niño mira, pero si el niño no mira, pues sería un indicador para tenerlo en cuenta. Después de cercano ya a los 18 meses, cómo va evolucionando en el aprendizaje de las palabras, del léxico, del vocabulario, se va adquiriendo cada vez un poquito más de vocabulario. A partir ya de los 24 meses, pues muy importante, si va uniendo palabras para formar frases y que esas frases no sean frases hechas. No me vale preparados, listos, ya, o al agua, patos, sino que sean frases en las que veamos esa flexibilidad del lenguaje a nivel gramatical. Si va también introduciendo verbos. Muchas veces los niños emplean muchas categorías nominales, muchas palabras, mesa, silla, elefante, avión, pero no emplean ningún verbo. Esos verbos tampoco están derivados. No deriva como, comes, ¿no? O bebo, bebes. Esos son indicadores que nos pueden ir haciendo ver que quizás pues, sería buena idea. Otro indicador muy importante, que no quiero que se me olvide, la comprensión. La comprensión siempre va por delante de la expresión. Casi todos los niños menores de 3 meses comprenden más del doble de lo que expresan. Claro. Eso es muy bueno. Es un clásico, ¿no? Mi niño entiende todo, pero no habla. Lo que pasa es que ahí también hay que ver cómo comprende. Estoy hablando de comprensión lingüística. Yo puedo comprender, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo a los papás. Si yo le doy el pañal al niño y le digo, toma el pañal, tíralo, el niño no va a poner el pañal delante de un plato. Ni lo va a poner en el frigorífico. ¿Qué va a hacer? Tirarlo. ¿Eso es comprensión lingüística o le estoy dando claves contextuales para comprender? Entonces tenemos que ver si comprende sin claves contextuales. Yo a los padres les digo que haga la prueba con algo que el niño no se espere.
no con algo que el niño se espere. Entonces la comprensión también es muy importante. Uh-huh. ¿Con qué mensaje te gustaría que se quedasen las familias después de escuchar este episodio del podcast? Pues me gustaría que se quedaran con el mensaje que el lenguaje nos permite transmitir sentimientos, que es lo más importante que tenemos, nos permite transmitir ideas, nos permite desarrollar un pensamiento crítico que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, uh-huh, y que acompañar en el desarrollo del lenguaje a nuestros hijos, acompañarlos, no dirigirlos ni instruirlos, sino acompañarlos pues con el juego, la interacción, el disfrute, es quizás el mejor legado que le podemos dejar. Sin duda. Oye, es un placer escucharte, Carolina, y se aprende mucho contigo, porque además pones ejemplos prácticos, ¿verdad? Que yo creo que todos los papás y mamás que nos estén escuchando pueden poner también después ellos en práctica. O sea que seguro que todos aquellos a los que acompañan están muy contentos con tu trabajo. Espero que sí, pero vamos. Muchísimas gracias, Esther. Lo has hecho muy fácil. Muchísimas gracias. Bueno, tú también, gracias. El lenguaje, como conclusión, no empieza en una palabra perfecta, empieza en una mirada, lo decía Carolina, en un gesto, en un turno, en una canción repetida, en un cuento leído aunque sea a medias, en un te escucho, te miro cuando me hablas, ¿verdad? Estimular el lenguaje no significa llenar el día de ejercicios, significa crear más momentos de encuentro. Y si algo preocupa, consultar pronto a los expertos y alarmarse lo menos posible. Gracias por acompañarnos en Aprendiendo a ser padres, este podcast de SEC Education Group.